Hola, hola, jóvenes señoritas, su servidor, el licenciado profesor Miguel Colque Vallejos, hace entrega de este ciclo de material en la preparación, estudio para acceder el ingreso a la carrera de medicina. Es importante que nosotros podamos seguir este ciclo porque a través de estos podremos llegar a conocer y ampliar esos conocimientos ya adquiridos en el colegio. Esto implica dedicación, esfuerzo, sacrificio. Entonces, estaré para guiarlos, dirigirlos, apoyarlos en el estudio de la importancia en la biología. Vamos adelante. Las generalidades e importancia del estudio de la biología se basa en el estudio de las ciencias naturales. Las ciencias naturales, una ciencia que hace estudio de la naturaleza, hace un derivado del estudio de la vida misma, entonces concluye en el estudio de la biología. Esta palabra de biología fue introducido por primera vez por Jean-Baptiste Lamarck en los años 1800 aproximadamente. La palabra biología deriva del griego bios, vida, logos, estudio y tratado. Cuando hacemos estudio de la vida o de los seres vivos, acudimos a dos ciencias que están implícitamente en la formación, en la estructura, en la fisiología de cada uno de estos seres vivos. Uno de ellos es la bioquímica, que es la fusión de la biología y la química, dos ciencias que estudian a los seres vivos a nivel molecular, en sus transformaciones y aprovechamiento de las materias orgánicas e inorgánicas de las cuales está constituido. Pero no está sola. También hace presencia la parte de la biofísica, de la biología y la física, porque a través de ellos se aplican los métodos y principios fundamentales de la estructura y funciones de los seres vivos. Esta ciencia se basa también en algunas ciencias que van a ser parte de este estudio. Por ejemplo, la biología se puede estudiar a través de la morfología, que es la forma, ¿no? La forma de vida. Tenemos en la naturaleza distintas formas de vida. Luego está la fisiología, funcionamiento. ¿Cómo funciona esa vida de acuerdo a la morfología o forma que se tenga? Y por supuesto, la genética. La genética es una ciencia que estudia los factores hereditarios, atendiendo a todos los seres vivos. Pero estos se quedan en una clasificación de acuerdo a la forma, al funcionamiento o a los factores hereditarios, como es la taxonomía, estudio de la clasificación de los seres vivos. Cuando se ha acudido a hacer esos estudios, podemos hacer presencia también a la paleontología, que es una rama de la biología, que hace estudio detallado de los fósiles que han quedado de vidas anteriores y que se encuentran en la naturaleza. Cuando nos referimos a la anatomía, prácticamente nos referimos
a la estructura general de los cuerpos. Cada vida tiene una estructura ya determinada. Esa estructura empieza con las células. Y la ciencia que se dedica a hacer estudios de las células es la citología. Dentro de los seres vivos no podían faltar las plantas. Y la ciencia que les estudia es la botánica. Luego tenemos a los animales. La ciencia encargada de estudiarlas es la zoología. Definición y división de la biología. La biología es una ciencia no exacta que estudia la vida. Por tal, es difícil definirla a diferencia de las matemáticas o la química que estudian reglas universales. La biología estudia los sistemas completamente determinados de la vida, tal como se presentan. Esta ciencia puede ser dividida en una gran variedad de disciplinas o ramas, de las cuales podríamos mencionar a las siguientes. La bioquímica es la base molecular de la vida, porque en él se hace mención de los elementos y moléculas que son base fundamental de la vida. Hablar de la anatomía, que es otra ciencia o rama de la biología, es hablar de la estructura de los seres vivos. Por más diminutos o por más grandes que sean, tienen una estructura ya determinada. Esa estructura tiene funciones y la ciencia que las estudia es la fisiología. Cuando hablamos de los seres vivos, no todos son iguales. Tenemos de diferentes formas, funcionan de diferentes formas. Entonces acudimos a la ciencia de la taxonomía, que es la clasificación de los seres vivos. Pero por supuesto también existen seres muy diminutos, que solamente con el microscopio se pueden observar. Son vidas pequeñas. Y esas vidas pequeñas son estudiadas por la microbiología. Todos los seres vivos están inmersos en la parte de la ecología, donde está el medio ambiente, donde están los seres inertes y los seres vivos. Hay una interrelación de lo que es inerte y los seres vivos. La parte de la embriología hace un estudio de los embriones, de la gestación, de la fecundación, del parto, del nacimiento. Otra ciencia que está relacionada con el carácter hereditario de todos los seres vivos es la genética. La histología es estudio de los tejidos. La citología, estudio de las células. La zoología, estudio de los animales. Y por supuesto, la botánica, estudio de las plantas. Niveles de organización de la vida. Generalmente es más fácil reconocer la vida que definirla. Todo el mundo puede reconocer lo que es un gato y lo que es una roca. Las propiedades de cada uno los distinguen el uno del otro. Las rocas muestran una complejidad, que están integradas por minerales de varias clases, dispersos en ellos. Sin embargo, su organización es simple si se contrasta con la organización de un ser vivo.
El estudio de los seres vivos se puede identificar en aumento en el patrón de complejidad cuando estudiamos los organismos vivos. Es decir, a medida que va pasando el tiempo o la evolución, podríamos asegurar que se hace cada vez más complejo. Hay una complejidad sistemática de lo que es la vida. La vida tiene un primer nivel, que es el nivel químico. Este está constituido por los elementos subatómicos, los átomos, las moléculas y las macromoléculas, que en el principio, en el origen de la vida, han sido la base fundamental de la vida. La reunión de macromoléculas ha dado lugar a los organelos, o los seres prebióticos. Cuando pasa a los organelos nos referimos al nivel celular, o el nivel biológico. Los organelos constituyen las células constituyen los tejidos, y los tejidos los órganos. Órganos, tejidos, células y organelos darán lugar a sistemas. Y estos sistemas, organizados complejamente, van a dar lugar a un organismo. Cuando los organismos se reúnen, van a dar lugar a una población, que es el inicio del nivel ecológico. La reunión de poblaciones dará lugar a una comunidad, y la comunidad a un ecosistema. Y por último tenemos el espacio llamado biosfera, donde existe la vida. Debajo de la superficie terrestre o por encima de la superficie terrestre. Esa es la vida. Organización de los seres vivos. Para facilitar el estudio de los seres vivos, los biólogos utilizan un sistema formal de clasificación y denominación de los organismos. La taxonomía es la división de la biología que estudia la identificación y clasificación de los organismos. Los organismos se clasifican utilizando una serie jerárquica de categorías, y cada categoría posee una serie de características comunes que permiten agrupar una serie de organismos. Entre ellos tenemos los siguientes: el dominio. Dentro del dominio, que es la parte más grande, que está por encima del reino. El reino es aquel que atiende a los principales reinos, como son el reino animal y el reino vegetal. Y la subunidad y la subcategoría del reino sería el filo o división. Es una categoría taxonómica de los seres vivos inferior a la del reino y superior a la de la clase. Clase. Son subdivisiones del filo que permiten agruparse en un orden. El orden son los grupos de familias similares. Luego está la familia, el grupo de géneros similares. Y por último está género y especie, grupo de organismos con características estructurales y funcionales similares. Estos organismos tienen un bagaje genético común. En la naturaleza, los organismos de una misma especie solamente se aparecen entre sí, no con organismos de otras especies. El ejemplo de la organización del ser humano estaría dado por un dominio llamado eucaria.
Eso significa que está conformado por células eucariotas. El reino al cual pertenece es el reino animal. El filum o división es chordata o vertebrado. La clase a la cual pertenece el ser humano es la mamalia, que determina que es un mamífero. El orden es primate, primates. La familia Hominoi, homínido. El género Homo y la especie Sapiens. Los reinos. Desde la época de Aristóteles, todos los organismos se agrupaban en dos reinos: los animales y los vegetales. Esto fue por mucho tiempo, hasta que en el siglo XIX, con Ernest Haeckel, creó el tercer reino llamado protistas, atendiendo a aquellos organismos unicelulares con aspectos intermedios entre plantas y animales. El cuarto reino establecido es moneras, que abarca bacterias y algas verde-azuladas. Ya en el año 1969, Whittaker separó a los hongos de las plantas en un quinto reino llamado fungis. Karl Haus propuso separar el reino moneras o procariotas porque habían ciertas diferencias y se propuso crear estos dos reinos, las arqueas o archeas y las eubacterias, constituyéndose de esta manera los 6 reinos que se tiene en la naturaleza, que serían las eubacterias, las archeas, los protistas, las plantas, los fungis o hongos y los animales. De esta manera se ha podido conocer la organización de los seres vivos.